Yo estaba estudiando leyes y recuerdo muy bien que alguien había venido de vacaciones a Oaxaca y estaba estudiando cine. Yo en ese momento de mi vida pensé que no había ni siquiera manera de estudiar cine, que tenías que ser familiar de alguien o hijo de un productor, un director para hacer cine. Y cambió completamente mi forma de pensar a partir de ese momento porque yo ya traía el deseo ni siquiera sabía si de dirigir, ¿no? Sino más bien de ver películas y saber cómo verlas. Soy el hijo único menor de 3 mujeres. Siendo de Sachila, pues es así como decir el responsable de lo bueno o malo que haya hecho mi padre, pues le toca al hijo, ¿no? Y eso te repercutió muchísimo desde el momento que a mi padre le dijo, pues sabes que quiero estudiar cine, no quiero seguir estudiando leyes. Entonces, pues como que él fue una gran sorpresa y dijo, no, ¿quién se va a hacer cargo de todo toda esta cimentación de familia que se hizo? Y bueno, cuando él murió, una de las misiones que yo tuve fue reconstruir esta casa. La mesa de comedor luego la hemos pensado que podría estar, porque bueno, Laura podrá comer aquí. Tranquila, sí, te sirve y ya listo. Pero bueno, a lo mejor cuando se lo que está no hay nada complicado a dormir. Pero mira, también hay que reservar todo. Sí. Voy a llevar con Mario, un amigo. No, ahorita los ves y vas a ver que son muy bonitas y que tienen más, digo, es la casa original de mis padres, de mis abuelos, entonces como que quiero recuperar esas puertas. Ya sé que no pueden funcionar como puertas, pero yo creo que sí como mesas. Por supuesto. Esto no sé en qué momento, yo no te digo, seguramente era muy niño, le pusieron esto. Entonces yo cuando la vi dije, no, pues a lo mejor cortar esto donde está o dejarlo así y darle una buena limpiada y no sé. El azul a mí me gusta. Esta casa es la casa de mis abuelos, donde nació mi madre. Y son puertas que tienen más o menos 70 años y que en la reconstrucción pues quiero recuperarlas. Entonces aquí el arquitecto está viendo cómo las vamos a reutilizar, ¿no? Estaban abandonadas y yo pues quiero pues ocuparlas, ¿no? Construir esta casa pues para mí ha sido como una ventana en el proceso creativo de Norteado y en el proceso creativo de mi siguiente peli. Y me gusta mucho y siempre comparo porque siempre hay como en un rodaje, ¿no? Cosas que se te caen, cosas que no esperabas y que de alguna u otra manera pues me dan como un entrenamiento a mí para llegar al rodaje y decir, bueno, aquí hay 40 personas que están capacitadas para una filmación. Y aquí pues es una cosa de que el albañil si viene no viene y si viene crudo pues viene a trabajar lo que pueda. Entonces como que eso me gusta mucho, me gusta disfrutar de la arquitectura y de sus inconvenientes que tiene. Me gusta mucho poder combinar mi vida entre México, Oaxaca, Sachila, ¿no? Crecí en Sachila hasta los 10 años que mis padres decidieron irse a vivir a Oaxaca. Recuerdo muchísimo cómo era. Recuerdo mucha libertad, muchas cosas que hacer y la recuerdo muy lindo. Si hay algo que debo de decir es que cada vez que estoy trabado en un diálogo, en una escena de lo que estoy escribiendo, me vengo acá y a ver si me ayuda algo, ¿no? Sachila tiene como mucha fama de que se come muy bien. En mi trabajo siempre trato de mezclar la comida. Me gusta ver cómo come la gente, cómo se prepara. Entonces Sachila me ha enseñado muchísimo. No sé si fue José Felipe Coria y Jorge Ayala Blanco los que considero mis verdaderos maestros. Alguno de ellos, no sé quién de los dos, dijo, aquí estudian cine, no les enseñamos a ser cineastas, pero sí les recomiendo que hablen de lo que saben. Entonces yo decía, bueno, pues tengo que regresar a Sachila, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y lo maravilloso de eso en ese momento fue que lo que sé que hacen muy bien es cómo organizan las fiestas, ¿no? Sea una boda, sea un bautizo, sea unos 15 años. Entonces dije, no, pues va a ser una quinceañera. Todo el mundo me dijo, no, ¿para qué una quinceañera? ¿No? O sea, fui ayer a unos 15 años, que tiene de grandioso unos 15 años. Entonces yo dije, no, pues yo creo que ahí tengo una visión como para decir, va a ser mi primer trabajo como cineasta y voy a mostrar cómo se organiza una fiesta y voy a mostrar más que una cuestión folclórica, costumbrista de Sachila, el deseo de una niña que está creciendo, ¿no? Y ahí me clavé y bueno, Sachila ya tiene un par de años, pero lo veo y me gusta mucho. Hay cosas que ya no me gustan nada, pero que me siento muy orgulloso de que mi primer trabajo lo hice de este pueblo. Nayeli. Tía Laura, mejor te iba a decir tía. ¿Por qué ibas a irte a Laura? Porque me confundí. Hola, Rigo. ¿Qué onda? ¿Cómo Bien, estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Estamos viendo. Ella es Nayeli. Ya toda una madre.
Ya no es tan quinceañera. Ya no, ya no. Le digo que apenas vinieron tus 15 años, le digo. No, que mira, ya tienes 2 niños. Imagínense. Sí, ya pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rápido. Pues aquí estoy con uno de mis padrinos. Aquí estoy con mi abuelo. Él es otro padrino. Aquí estoy yo sola en el jardín. Como que pedí buscar, tanto con mis padres como amigos de mis padres, alguien que se juntara y tuviera una relación ahí de lo que yo había escrito con lo que quería yo que sucediera, ¿no? Entonces ya llego, hablo con los papás primero y después pues, ya conozco a Nayeli y le hice un casting, hacía un simple casting de, a ver, necesito que me conteste unas preguntas. Físicamente me pareció increíble y luego, pues bueno, era muy rápida para contestar a la cámara. Tenía gracia, entonces yo dije, no, pues es esta. Y eso pues era lo que se quedó y bueno, lo ven, lo confirman, ¿no? Si no tienen problemas con la cámara y eso me gusta mucho, ¿no? Y gracias pues que en este momento, ahora sí que decidieron venir con mi compadre, con mi comadre. Ahora sí a recordar los momentos de antes, de los 15 años de mi hija, ¿no? Pues yo les agradezco y les doy las gracias que todavía estamos pues recordando y conviviendo y bebiendo también porque Exactamente. Y bebiendo también. Me gusta mucho pues estar con mis amigos, estar en un espacio como este me gusta muchísimo porque sé que de alguna otra manera los hermanos, los compadres, los amigos que ya tengo aquí en Oaxaca me dan ciertos temas, me cuentan historias, diálogos, ciertas anécdotas, incluso algunos chistes que los escucho y digo, no, a ver, esto viene para acá. Y eso me gusta mucho, o sea, estar en armonía con mis amigos disfruto muchísimo, porque aparte de que estoy con ellos, de que llevamos muchos años de conocernos, de querernos, me permite seguir explorando otras cosas, ¿no? No creo en el cine que tiene que ser como solamente ver películas o leer libros de cine, sino más bien vivir la vida misma para que esa te dé como para temas cinematográficos. Eso es lo que me gusta mucho. Bien, Nayeli, ¿tú ya viste Norteado? No, no lo he visto. Te digo que no me han invitado. Mi compadre Ramiro Aragón fue el que me dijo, ¿y cómo se va a llamar su nieto? Le dije, se va a llamar Jonathan, dice. Pero a mí ese pinche nombre nunca me gustó. Le digo, ¿por qué? O sea, a mí me gusta Christopher, dice. Entonces me dio muchísima risa. Y eso es algo que yo puse en la película, o sea, pero con los protagonistas de la película. Pues le pusimos Jonathan porque sí quiso mi mujer. Pero a mí ese pinche nombre nunca me gustó. ¿Por qué? No sé. ¿Y cuál te gustaba a ti? Christopher. Como el hijo de mi compadre. ¿Te gusta tu nombre? ¿No te gusta tu nombre? Me interesa mucho el hecho de cómo el protagonista o la película misma no es un drama, como suele ser en las películas de migración, sino más bien es una película que cumple con el respeto al fenómeno de la migración, pero sobre todo creo que tiene un humor que se encuentra pocas veces en películas de migración, ¿no? La primera vez que estuve en Estados Unidos no pude entrar legalmente y sé lo que es cruzar como migrante. Me gustó y creo que como que el tema de la migración me persiguió un poquito hasta que llegó Norteado. En ese momento estaba muy interesado en aprender fotografía, me interesaba mucho, ya había terminado de haber medio armado el pochote, ya había terminado de leer lo que había de cine en el Yago, entonces ya como que me hicieron más la práctica. Y en ese momento había unos amigos que vivían en Estados Unidos,
Ellos me invitaron y yo ya tenía muchos deseos. Entonces terminé, más que tomando un curso de fotografía, terminé haciendo pancita en un restaurante michoacano y combinaba entre la foto que yo tomaba ahí y trabajando en la cocina, como todo migrante. Una de las cosas que yo quería en algún momento de Norteado era primero que el protagonista fuera de Oaxaca. Siempre fue muy reiterativo que yo quería que el protagonista fuera de Oaxaca, de la Sierra Mixteca. Algo muy importante para Rigo era que no hubiera actores famosos. Que en esta onda de su intención de crear docuficciones. Y yo trabajo mucho en teatro, llevo muchos años dando clases, entonces conozco a muchos actores que son buenos actores, pero que la vida no los ha llevado al camino del cine, ¿no? Entonces, para mí era como algo, no fácil, pero creo que estaba inmersa en el mundo que ellos necesitaban para lo que necesitaban, ¿no? Para empezar a ser Norteado en ese momento. Y fue un proceso muy rápido, como de decisión, ¿no? Como de conocí a Rigo, no sé, y en una semana ya me había dicho que sí quería que hiciera la película. Lo que él buscaba era un oaxaqueño y pues tratamos de ir a los lugares donde podíamos ver a oaxaqueños, que es Oaxaca. y bueno, lo chistoso fue que me llevó, por ejemplo, a una construcción donde conocí a la gente como para comer con ellos y tratar de encontrar ese mood. ¿Tú eres el de Oaxaca? En cuestión física, también digo, hay muchas bromas de sus amigos que cuando lo conocí nos decían que me parecía mucho a él. Y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, yo creo que es una de las razones por las cuales hice el personaje también, ¿no? Cuando vi a Harold Torres, quien ahora respeto y es gran amigo mío, le vi y le encontré cierto parecido físico. Entonces, creo que independientemente de si actuaba o no, yo lo quería en la peli. Creo que representa un poquito mi alter ego y me libera de muchas cosas cada vez que veo a Norteado. Entonces, yo quería eso, ¿no? Y hay muchísimas cosas que son, podría decir, autobiográficas. O, sobre todo, muchos de los diálogos de Norteado que yo acabé escribiendo son tomados de la vida real. Que salía en el mercado de Sachila o iba a Sachila y encontraba ciertas historias, ciertas anécdotas que yo inmediatamente pues las adaptaba a la película. Y eso es como una cosa que a mí me parece muy importante en mi trabajo, ¿no? Tratar de involucrarme en la realidad y pasarlo a un guión y de ahí transformarlo. Pues yo por mí me quedaba, pero el dinero se me está acabando y yo que no paso. Además, allá ya tengo una deuda con mis primos. Había 2 personajes jóvenes y 2 personajes más grandes. Los personajes jóvenes pues era mucho más fácil porque era gente que seguramente estaba en la edad de recién haber egresado de una escuela, pero los más grandes siempre es más difícil que sean buenos, que hayan seguido trabajando y que no sean famosos. Yo hice casting para la película, para su ficción, su ópera prima, su primer ficción que fue Norteado. Entonces hice casting, casi terminando la escuela, y yo tengo 7 años de haber terminado la escuela, o sea que ya hace casi 6 que lo conozco. Ha sido como otro acercamiento a la actuación en cine, que tiene mucho menos que ver con, o sea, ha sido muy claro con una sensación de no actuar, ¿no? O con un alejamiento de la teatralidad. Entonces, que pensando en esta cuestión de crear docuficciones o algo muy, muy, muy similar a la realidad, me hizo a mí ir ajustando qué necesitaba pedirle a los actores para que él pudiera ver lo que necesitaba ver. Trata de imaginar un poquito cuál es el proceso que llevan en el reclusorio. Ah, ok. O sea, tú tienes un puesto, a partir de ti depende la seguridad de que no entren drogas, pero seguramente antes de esto hay algo que tú ahorita lo piensas, lo imaginas. Es un proceso para decir su permiso, su número de visitante, no sé, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pásese a este lado, por favor. Quítese el cinturón. ¿Su identificación ya la dejó? No, aquí está.
estamos entrando en la vida de estos personajes y estamos entrando en la historia desde ese lugar, desde que él nos ha involucrado desde el interior, ¿no? Entonces hemos conocido a mucha gente, hemos estado en las fiestas, hemos estado con las familias de los personajes reales, porque hay personajes reales en los que están basados los personajes de la historia. Entonces hemos estado cerca y de hecho estamos haciendo todo ese trabajo todavía para poder seguir sacando y de ahí algunos personajes de ahí están saliendo de esas. Entonces lo que nos pide involucrarnos en la historia, pero desde el fondo, desde la profundidad y desde las historias reales en las que está basada. Está padre. O sea, se produjo todo, pues, entonces está bueno. Muy bien. ¿Y en qué trabaja? ¿Mm? ¿En qué trabaja? Es bartender del Otro Mundo, que fuimos ahí con lo que están haciendo y chido. Fuimos el jueves a verlo y le dijimos, no, pues sabes que Miguel, estás en la peli. Se queda así. Me dijo, nada más que quiero que me hagas hacer el casting el lunes. Me dijo, yo voy. ¿A qué horas? A partir de las 10. Entonces el lunes llegas y tú traes el disco que quieras. Van a estar 2 chavas que te van a hacer unas preguntas y dices, güey, yo no me vengo aquí a bailar y tú te pones cómodo y listo. Perfecto. Estaría chido que fueras con una música, con un disquito que te guste más, que te acomodes así como para bailar, que tú quieras bailar, decir, güey, esta es la rola con la que yo me siento a gusto, lo pones, nosotros te grabamos, sobre todo hacerte una entrevista y grabarte, y eso es todo, güey. Y ya en el rodaje sería ya con vestuario, desmadre, cuchillantes, muy bien, güey, pero yo te he visto con más energía. O sea, está muy bien, está increíble lo que estás haciendo, nada más que quiero un poquito más de fuerza. Por favor. Tuya, güey. O sea, está increíble, me encanta. Nada más que yo te he visto aquí, pero más duro, ¿no? ¿Va? Órale. Disfruto mucho todos los procesos, en verdad que adoro todo el proceso tanto de empezar a bajar la idea al papel, la escritura del guión. Y si algo disfruto muchísimo también es en este momento que estamos en la pre de la pre, me gusta mucho empezar a construir con los actores o no actores los personajes que habíamos escrito, saber cómo voy a trabajar con esta gente y dirigir, lógicamente, saber poner la cámara. Me queda clarísimo que ponerla es un momento de mucha satisfacción y de mucha responsabilidad. En un rodaje tienes todas las cosas que luchaste por tenerlas como director y escritor y productor de la película y te sientes muy cómodo. Necesitas algo y casi llega al instante. Sin embargo, hay tantos cuestionamientos internos en el momento de estar montando un plano, en el momento en que los mismos colaboradores tuyos te siguen preguntando sobre ese plano nada más, que te llega una nube de dudas y te envuelven en una incertidumbre que a mí en lo particular me hacían sentirme muy miserable al no saber responder como debería. Entonces creo que era como una balanza que a mí particularmente en ese momento de norteado la tuve muy presente. Tenía todo en un momento, pero en un momento dado tenía muchísimas dudas y muchísimos cuestionamientos que de alguna otra manera te presionan para saber si estás colocando bien la cámara, si estás dirigiendo bien a tus actores, si es el momento preciso para filmar. Entonces puede ser tan poderoso el proceso de dirigir como tan miserable y tan solitario el proceso de dar una respuesta correcta. Rigo es igual en todos lados, ¿eh? Creo que la gran pasión que tiene por el cine se mezcla bastante con la gran pasión que siente por Oaxaca, ¿no? Por de donde es oriundo. Que él sí se mantiene con un pie en el Distrito Federal por cuestión laboral, pero él regresa siempre a Oaxaca, ¿no? Ahí está su vida. Y eso se me hace como bastante una retribución al lugar que habita, en cuestión a los temas que aborda, como cuando era su nueva película también va a estar situada en Oaxaca. Y pues es como, en cierta forma,
Es una gran conciencia de lo que es el lugar de su hijo, ¿no? Después de regresar, de haber vivido en México por varios años, regresar aquí y ver que ya no había cines en el centro histórico y sobre todo la cartelera era la cartelera comercial y muy rara vez llegan cosas así que valgan la pena, como que me preocupaba mucho que regresaba a México y amigos con los que estudié cine o cineastas me decían, ya viste tal película, ya viste tal, y yo siempre me quedaba así como diciendo, uy, no he visto nada. Entonces siempre he dicho que más que talento tengo resentimiento social, entonces dije, ¿cómo hago para que yo pueda ver el cine en Oaxaca, ¿no? O sea, eso fue una cosa así que yo dije, quiero que hagamos, que tengamos cine, ¿no? Entonces, pues ahí creo que nació todo el proyecto de Oaxaca Cine, decir, bueno, vamos a traer cine, pero traigamos buenas películas. Yo creo que independientemente de lo mucho que me dio Norteado como escritor y director de la película, yo creo que cada vez que salía de algún festival internacional veía una ciudad muy bella, acababa de ver una buena película y sobre todo me gustaba mucho cómo la gente podía disfrutar de esa ciudad y cómo podía haber disfrutado una buena película. Entonces, como que naturalmente los oaxaqueños en ese sentido tratamos de regresar lo que nos ha dado nuestro propio trabajo y me interesaba mucho que los oaxaqueños, sobre todo los jóvenes oaxaqueños, que independientemente si van a hacer cine o no, puedan ver una buena película.